Romeo rechaza tu nombre. Y a cambio de tu nombre que no forma parte de ti, tómame y hazme tuya toda entera. Romeo, Romeo, no te vayas. Me vas a romper el corazón. Un amor. ¿Y a vosotros? ¿Os han roto alguna vez el corazón? ¿Cuál es la locura más grande que habéis hecho por un ser amado? ¿Creéis que es posible morir de amor? Yo creo que morir de amor es muy difícil. Yo creo que nadie se muere por nadie. Con el tiempo todo se cura, creo yo. Antes se llamaba que había muerto de pena una persona, que se rompe el corazón. Yo creo que serán pocos casos los que se den. Yo creo que las emociones influyen mucho en el estado físico de una persona. La mente altera el cuerpo completamente. Que puede afectar muchísimo, además. Yo creo que muchísimo. No sé si será verdad o no, pero por internet ponía algo de romperse algún tendón, de que los tendones o algún músculo o algo así se puede partir. Según las leyendas nos cuentan que sí. Tenemos cerca a los amantes de Teruel. Bueno, como no sean los amantes de Teruel. Los que conocemos son leyendas. Reales. Depende de la persona y cómo sea de fuerte. Yo no me he muerto, pero sí se me ha apagado, sí. Parece que ese corazón roto al que canta, por ejemplo, Alejandro Sanz, formaba parte hasta ahora de la ficción de grandes obras como Romeo y Julieta, por ejemplo, pero ahora hay unos cardiólogos japoneses que han descubierto el síndrome del corazón roto y apuntan que igual es posible morir de amor. Bueno, pues que la cultura popular refleja estos casos y no hay que despreciarla. Se ha dicho toda la vida que por un gran impacto emocional podía uno morir y efectivamente en Japón, ya no tan recientemente, hace ya un tiempo, descubrieron que algunos pacientes con patologías muy similares al infarto de miocardio no era infarto. La característica común es que habían recibido una noticia muy impactante, la muerte de algún ser muy querido, y posteriormente se veía que en la autopsia que no era exactamente en los mismos signos que un infarto, era distinto. ¿Y cuáles son esos factores biológicos que nos llevan a... Bueno, tenemos una cantidad de neurotransmisores. Empezaré desde el principio. Tendemos a estudiar el cerebro por un lado, las emociones por otro lado, el cuerpo por otro lado y somos un sistema que está constantemente interactuando. Hay unos transmisores o mensajeros que les llamamos neurotransmisores. Por ejemplo, pues las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina. En una situación de alto impacto segregamos más, porque además es necesario, pero en algunos casos pues hay un exceso y lo que puede producir es que las paredes del corazón sean más rígidas, menos flexibles y el corazón en un momento dado deje de bombear. O sea que llegan a ser tóxicas, ¿no?, para el corazón. Dañinas. La buena noticia es que... Bueno, menos mal que hay una buena noticia. Tiene mejor pronóstico. Es decir, por ejemplo, si los amantes de Teruel hubieran tenido la sanidad que tenemos ahora, hubieran ido al Hospital Obispo Polanco, les hubieran atendido y no hubieran quedado ni secuelas. Claro, en el siglo XIII una persona moría y moría. ¿De qué? Pues no se sabe. Tú que eres experto en los amantes de Teruel, que has escrito sobre ellos, se ve que sí que parece ser que no era solamente leyenda, ¿no?, que existió una pareja en el siglo XIII y que murió por amor. Bueno, detrás de cada leyenda hay algo de verdad. 8 siglos contando esa leyenda, pues cada uno de nosotros contamos una anécdota y le añadimos ese poquito nuestro. Seguramente hay detalles que no son así, porque una muerte por desamor puede ser causada por un estrés. El estrés tiene un proceso mucho más lento que este que hablábamos del corazón roto, pero algo tuvo que pasar en el Teruel del siglo XIII, que era una villa donde se conocía todo el mundo, pocas familias. Algo tuvo que pasar para que de siglo en siglo se siguiera contando. Y además, como sabes, en el siglo XVI se descubren las tumbas en San Pedro y vienen a apoyar que esa leyenda pues tiene seguramente parte de realidad. O sea, como conclusión, profesor, tenemos que saber gestionar nuestras emociones, que no nos afecten tanto de alguna manera, ¿no? Bueno, dices muy bien gestionar, porque hay gente que habla de suprimir o... No hay que suprimir las emociones. Las emociones las tenemos y han servido evolutivamente para que seamos una especie estupenda como somos. Simplemente hay que saber gestionarlas. Es decir, la ira
el estrés, La obsesión. el miedo, están ahí para algo. El problema es que se convierten en patológicas cuando nos dominan a nosotros, pero podemos aprender a manejarlas.